¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a proseguir con nuestros videos de soluciones de ecuaciones diferenciales lineales y vamos a aprender el tema de hoy de problemas de velocidad. Entonces, sin más, vamos por este video. Los problemas de velocidad en ecuaciones diferenciales son problemas muy peculiares que requieren a veces de mucho conocimiento matemático y ser muy minuciosos porque los procedimientos pueden extenderse. Vamos a tratar de tocar aquí elementos muy básicos que permitan que comprendamos bien a cabalidad el tema, para podernos enfrentar más adelante con problemas que sean un poco más pesados refiriéndome al contenido y a los procedimientos que hay que realizar. Entonces, los problemas de velocidad no son difíciles. Estos que vamos a trabajar por el hecho de que vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando un objeto cualquiera se está moviendo sobre un medio resistivo, es decir, un objeto que pone resistencia, supónganse que hay un objeto que se mueve debido a una fuerza F, ¿no? Pues puede ser una fuerza generada por el motor de un carro, puede ser la fuerza debido a la aceleración de la gravedad que hace que caiga, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser de forma horizontal, pues puedo referirme a de que hay un objeto que está cayendo debido a su peso, ¿no? Si nosotros estamos dentro de un medio que pone resistencia, entonces se genera aquí a lo que se le conoce como una fuerza resistiva, ya sea en movimiento horizontal o un movimiento vertical. La fuerza resistiva es lo que se opone al movimiento dentro de él. Por eso es de que los paracaidistas no caen de forma brusca o de forma abrupta, porque se está generando una fuerza resistiva debido al paracaídas. Si aplicamos nosotros la segunda ley de Newton, recordarán ustedes, la segunda ley de Newton afirma que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o si tenemos varias fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Para cualquier tipo de movimiento, cualquiera de los dos, nosotros tenemos que la fuerza que genera el movimiento, la fuerza, menos la fuerza resistiva, que es la que se pone al movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Generalmente en problemas se sabe que la fuerza resistiva es proporcional a la velocidad en algunos casos y la fuerza resistiva es proporcional al cuadrado de la velocidad. Cuando nosotros tenemos movimientos que no son muy rápidos, la fuerza resistiva es proporcional a la velocidad. Cuando estamos hablando ya de objetos que se mueven a muy rápida velocidad, por ejemplo, los aviones que están de pasajeros, ¿no? que trasladan a personas de un lugar a otro, los cohetes que van súper rápido, entonces podemos considerar que la velocidad se comporta como, la fuerza resistiva se comporta como el cuadrado de la velocidad. Vamos a centrarnos únicamente en estos problemas para no meternos a temas también muy complejos. Y esto entonces me dice que la fuerza menos una constante por la velocidad es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros recordamos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, lo que me genera una ecuación que me dice que la fuerza menos la constante por la velocidad es igual al producto de la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si reordenamos esta ecuación, obtenemos que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo más una constante por la velocidad es igual a la fuerza. Aquí tenemos una ecuación que es una ecuación lineal que me permite a mí resolver problemas que involucran velocidad. Entonces apliquémosla en los problemas que vamos a ver a continuación. Tenemos acá nuestro primer problema, que tal vez vamos a subirlo porque creo que lo puse un poco abajo. Dice así: la aceleración de un carro Sport Maserati es proporcional a la diferencia entre 250 kilómetros y la velocidad del vehículo. Bien, dice el problema aquí. Me está dando una ecuación diferencial. La aceleración es proporcional a la diferencia entre 250 kilómetros por hora y la velocidad del vehículo. Pero ahí estamos. Si esta máquina puede acelerar desde el reposo, es decir, desde el reposo, ¿no? La velocidad en cero es 0. Hasta 100 km por hora en 10 segundos, es decir, la velocidad en 10 segundos es de 100 km por hora. Observen que el tiempo está dado en segundos para que la velocidad esté en kilómetros por hora. No vamos a manejar esas unidades de medida. No hay ningún problema, es correcto. ¿Cuánto le tomará acelerar hasta 200 km por hora? Es decir, ¿cuánto tiempo le tomará hasta llegar a una velocidad de 200 km por hora, también partiendo del reposo? Entonces la velocidad
Si la velocidad es de 200 kilómetros por hora, pues entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos segundos, verdad? Porque estamos en segundos. Esto ya es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Y para que sea una igualdad, pues agrego una constante. Y aquí tengo 250 menos la velocidad. Procedemos a resolver esta ecuación, no como una ecuación lineal, sino como una ecuación por variables separables. Entonces obtengo que dv dividido 250 menos v es igual a la constante por el diferencial de tiempo. Si integramos de ambos lados de la ecuación, aquí obtengo que menos el logaritmo natural de 250 menos v es igual a kt más c. Pueden comprobar ustedes esta integral haciendo una sustitución que u sea 250 menos v. Entonces ya tengo casi lista mi ecuación. Puedo pasar este negativo al otro lado para obtener logaritmo natural de 250 menos v es igual a menos k por t menos c. Aplico la exponencial natural, 250 menos v es igual a la exponencial de menos k por t menos c, esto es igual por ley de exponentes a c sub 1 por e a la menos k por t, para que finalmente la velocidad esté escrita mediante la expresión 250 menos c sub 1 por e a la menos k por t. Observen que tenemos dos constantes por determinar, k y c, y por lo tanto aquí tengo pues dos condiciones. La velocidad en el tiempo 0 es 0. Empecemos con esa condición. La velocidad en el tiempo 0 es igual a 0. Entonces esa ecuación se transforma a que 0 es igual a 250 menos c sub 1 por e a la menos k por 0. Otra vez, k por 0 es 1 y k por 0 es 0 y e a la 0 es 1. 1 por c sub 1 es c sub 1 y obtengo entonces que el valor de c sub 1 es igual a 250. De momento entonces la ecuación que define la velocidad de este auto Sport Maserati es de 250 menos 250 e a la menos k por t. Así no me falta el valor de la constante. Utilizo la siguiente condición. La velocidad en 10 segundos es de 100 km por hora. Entonces, vamos a escribir aquí la condición. La velocidad de 10 es 100. Por lo tanto, al reemplazar, me queda que 100 es igual a 250 menos 250 por e a la menos k por 10. Empecemos a resolverla. 100 menos 250 es menos 150. Es igual a menos 250 por e a la menos 10k. Empezamos a dividir menos 250 y simplificamos, ¿no? Menos 150 dividido menos 250 se puede simplificar hasta 3 quintos. Entonces aquí me queda 3 quintos es igual a e a la menos 10k. Aplico el logaritmo natural de 3 quintos, vamos a poner aquí entonces, es igual a menos 10k. Por lo tanto, k es igual a el logaritmo natural de 3 quintos dividido menos 10. Aproximadamente, veamos cuánto va a ser este valor de la constante. Tenemos aquí logaritmo natural de 3 quintos, todo esto dividido menos 10. Ahí estamos. Y esto me da de 0.05108. Recuerden que generalmente para esas constantes hemos estado utilizando 5 dígitos. Por lo tanto, ya tengo terminada la ecuación que define la velocidad en función del tiempo. Es de 250. Era esta, ¿verdad? Ya con el valor de k. Menos 250 e a la menos 0.05108 por t. Determinemos entonces cuál va a ser la velocidad que va a llevar, cuánto tiempo necesita para que su velocidad sea de 200 km por hora. Entonces tenemos la ecuación y necesitamos el tiempo para determinar que la velocidad sea de 200 km por hora. 250 menos 250 e a la menos 0.05108 por t. Si son habilidosos con las ecuaciones se darán cuenta que podemos pasar este a restar, ¿verdad? Puedo pasar este, quiero ver qué hice aquí. Sí, perdón, no sé por qué pensé que había cometido un error aquí, ¿verdad? Pensé por un momento que había pasado esto a dividir. No, pero no. Entonces 200 paso este pasa a restar, luego este pasa a dividir, luego aplico exponencial logaritmo natural y finalmente este pasa a dividir. Entonces la ecuación me quedaría de este modo.
que el tiempo es igual a el logaritmo natural de 200 menos 250 dividido menos 250 dividido el valor de menos 0.05108. Veamos aproximadamente cuánto es este tiempo. Lo vamos a hacer aquí en la calculadora. 200 menos 250. Luego pasamos a dividir el menos 250. Le aplicamos el logaritmo natural. Ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, logaritmo natural de 0.2. Y finalmente lo dividimos entre menos 0.05108. Y obtenemos que el tiempo, vean, casi son 30 segundos, casi es medio minuto. 31.5 segundos. Ahí tenemos el tiempo entonces que le tomaría a este carro Sport Maserati, si no estoy mal, la selección de un carro Sport Maserati, para llegar a la velocidad de 200 km por hora. Noten algo bien importante, y es que si tardó 10 minutos en llegar a 100 km por hora, no va a tardar otros 10 en aumentar hasta 200 km por hora. ¿Vean? Porque como la resistencia es proporcional a la velocidad, mientras mayor velocidad tenga, más resistencia va a obtener. Por eso es de que se ha tardado más en poder llegar hasta esta velocidad. Ahí tenemos entonces nuestro primer ejemplo resuelto. Pasemos al siguiente ejemplo. Dice, suponga que un bote de motor, o sea, un barco, ¿no? Aquellos que tienen como una lancha. Bueno, yo conozco como una lancha. Se mueve a 40 pies por segundo cuando su motor repentinamente se detiene. Y que 10 segundos más tarde la barca ha reducido su velocidad a 20 pies sobre segundo. Asuma, como en el problema 2, me imagino, que la resistencia que encuentra mientras navega es proporcional a su velocidad. ¿Qué tan lejos viajará el bote? Veamos entonces. El problema le dice que la velocidad en el tiempo cero es 40 pies sobre segundo. Cuando su motor repentinamente se detiene, es decir, ya no va a acelerar más, y que 10 segundos más tarde, es decir, la velocidad luego de 10 segundos, más tarde la barca ha reducido su velocidad a 20 pies sobre segundo. O sea, ya tenemos aquí la velocidad de 20 pies sobre segundo. Si asumimos que la resistencia que encuentra es proporcional a su velocidad, pues qué tan lejos viajará el bote. Entonces ya sé que la fuerza menos la constante por la velocidad es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Con esta ecuación partimos, o pues la que modificamos, que me decía que la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo más la constante por la velocidad es igual a la fuerza. Si el motor se apagó, entonces no tiene fuerza que le permita seguir el movimiento y por lo tanto en este caso la fuerza es cero. Por lo tanto me queda aquí que masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo más K por V es igual a 0. Tengo un problema, no tengo la masa del bote, ¿ve? No tengo la masa. ¿Qué hacemos para resolver esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Se supone que la masa del bote es constante, que no se desintegra, que no gana más masa, supongamos eso ideal. Por lo tanto yo puedo escribir aquí que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a menos constante por velocidad dividido la masa. Y como esta expresión, pues una constante es constante y la masa es constante, vamos a escribir esta ecuación de la siguiente forma. La derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual al negativo de otra constante que vamos a llamar A. ¿Sí? Vamos a poner aquí que la constante A es igual a K dividido M. ¿Por qué? ¿Por qué A? Pues porque necesito reemplazarlo. Yo sé que es una constante y para no manejar el valor K sobre M, pues es una constante A. ¿Sí? ¿Y por qué escogí A? Pues porque mi apellido es A. Entonces puedo utilizar A. Podemos utilizar, si ustedes están enamorados de una persona cuya inicial es T, pues entonces utilizan T. ¿Sí? No porque tenemos T aquí, tienen razón. Entonces utilicemos la L, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigamos resolviendo nuestra ecuación, que ahora nuevamente esta ecuación es de variables separables. Entonces obtenemos aquí que dv dividido b es igual a menos a por dt. Esta ecuación ya la tenemos resuelta y la hemos resuelto un montón de veces. ¿Sí? Entonces, recordarán que para este caso la velocidad estaría dada por una constante C1 por E a la menos A por T. ¿Sí?
Pueden comprobarlo, ¿sí? Le voy a dejar el enlace aquí arriba de las primeras aplicaciones que aprendimos cuando estábamos trabajando crecimientos poblacionales. Entonces, si esta es la ecuación que define la velocidad, utilicemos las condiciones que el problema me da. La velocidad en 0 es 40. Entonces, si utilizo esta condición, la velocidad en 0 es 40, pueden hacerlo ustedes allí mismos donde se encuentran. Se darán cuenta que la ecuación me va a permitir que la constante 1 sea 40. Por lo tanto, 40 es igual a e a la menos a por t. Seguimos, y entonces ahora la velocidad en 10 es 20. Entonces utilizo la siguiente condición. La velocidad en 10 es 20. Entonces, es así, la vamos a realizar. 20 es igual a 40 por e a la menos a por 10. Si simplifico la ecuación, ustedes pueden hacerlo ahí. El logaritmo natural de un medio es igual a menos 10a. ¿Qué fue lo que hice? Pues no, todavía están un poquito débiles con esto. Pues este 40 pasa a dividir. 20, 40 simplificado es un medio. Simplemente me quedó e del otro lado, entonces apliqué el logaritmo natural y ya podemos bajar el exponente. Entonces, tenemos aquí que a es igual a el logaritmo natural de un medio dividido menos 10. Aproximadamente, veamos cuánto es esto. Me quedará entonces que el logaritmo natural de 0.5 dividido menos 10 es de 0.06931. Finalmente, entonces yo ya tengo la ecuación que define la velocidad en función del tiempo como la ecuación 40 por e a la menos 0.06931t. El problema me pide aquí eso como en el problema 2, que la resistencia es 50. Y me preguntan, ¿qué tan lejos viajar al bote? Distancia, ¿qué tan lejos viajar al bote? Veamos entonces que tenemos esto y ahora me piden la distancia. Entonces encontremos la ecuación que define la distancia. Recordando que la derivada es la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto me queda 40 y a la menos 0.06931t. Por lo tanto, si volvemos a resolver la ecuación por variables separables, obtengo que la ecuación en función del tiempo está dada por x de t como la integral de 40 por e a la menos 0.06931t, ¿verdad? Por dt. Si nosotros integramos esta expresión x de t, esta estaría dada por 40 por e a la menos 0.06931t dividido menos 0.06931 más una constante. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos esa constante? Pues tenemos una condición. Vamos a suponer que la distancia que ha recorrido a partir del instante en que nosotros estamos estudiando es 0, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta esta condición. La posición en el instante 0 es 0. A partir del instante 0 yo tomo las distancias. No me interesa lo que ha pasado antes. Entonces tengo que 0 es igual a 40 por e a la menos 0.06931 por 0 dividido menos 0.06931 más el valor de la constante c. Noten entonces otra vez. Esto 0 por 0.06931 es 0 y e a la 0 es 1. Por lo tanto, obtengo que el valor de c, inmediatamente aquí, entonces c es de 40 dividido menos 0.06931, que aproximadamente es, veamos cuánto es, 40 dividido menos 0.06931. Este valor me da de menos 577.12 más o menos, ¿verdad? Vamos aquí, 12, ahí está. Entonces la ecuación que define la posición en función del tiempo, vamos a hacer una línea aquí para que todavía quepa, para no pasar a la siguiente hoja. Está dada, x de t es igual a c, que... no, perdón, aquí tengo un error. Porque cuando pasé las expresiones a dividir,
Aquí me queda menos 40 y por lo tanto esto me queda positivo. Disculpen mi distracción, ¿no? Cuando esta expresión pasa al otro lado, pues pasa negativo, ¿no? Esto porque pues fui un poquito más allá ahorita y me di cuenta que íbamos a tener un pequeño error. Entonces la ecuación que define la posición está dada por 40 por e a la menos 0.06931t dividido menos 0.06931t más el valor de la constante, que es de 577.12. 577.12. El problema no me pide la ecuación de posición, el problema quiere que yo determine qué tan lejos llegó el bote. Si suponemos que nunca más el motor va a volver a encender, entonces determinemos el límite de cuando tiempo tiende a 0 de la expresión x de t, es decir, qué le ocurre después de mucho tiempo, hasta qué valor x va a poder llegar si sabemos que el motor ya no va a encender. Entonces, pues como tenemos aquí una función exponencial con un valor negativo, nosotros sabemos que esta expresión tiene una tendencia a 0, si analizamos el límite. Si esto tiende a 0, 0 por 40, pues es 0, y 0 dividido a algo es 0. Y lo único que me va a quedar es la expresión 577.12. Y por lo tanto, el barco va a recorrer una distancia máxima de 577.12 pies. Y así terminamos nuestro segundo ejemplo. Así hemos llegado al final de este video. Como siempre, deseo que les sea de mucha utilidad. Si fue así, no olviden pinchar en me gusta y suscribirse al canal. También pueden pinchar en la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Hasta la próxima.